virtual al coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, muy buenos días, gracias a su asistencia a esta entrevista. No le compete, pero la noche de ayer hubo dos policías asesinados en Guayaquil, se han reportado 2 heridos. Hay 6 coches bomba en Guayaquil, hay retención de rehenes en Esmeraldas. ¿Cómo ve usted esto, coronel? Muy buenos días. Buenos días, Edgar. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos, con suma preocupación, con tristeza inclusive, y sí me compete, porque el momento en que fallecen 2 compañeros es la seguridad social policial la que debe cobijar a sus deudos, e independientemente de los años en que ellos hayan trabajado. Es muy doloroso, pero la Policía Nacional anualmente aporta con una gran dosis de sacrificio, inclusive de vidas humanas. Bordean los 80, 85 compañeros policías que fallecen por año, y lastimosamente este 2022 yo creo que esa cifra va a subir. Es lamentable el nivel de violencia en el que nos encontramos como país. Lastimosamente esto es un proceso que vino acarreándose desde años atrás. Aquí vienen a verse ya de clara manera las consecuencias de toda esa laxitud que existió en gobiernos anteriores para el control del narcotráfico. Y claro, retomar el control, retomar el orden, retomar la ley es muy complicado, llevará tiempo, e inclusive hay que prepararse para este tipo de atentados que lo que buscan es amedrentar a las fuerzas policiales, pero que no lo van a conseguir. Decía en el tema de la competencia, coronel, quisiera aclarar en ese sentido, usted no es quien está en la responsabilidad de los operativos, no queremos ponerle en dificultades. Hay evidentemente planos jerárquicos en la policía que nosotros respetamos, pero obviamente sí le compete en otros tipos, como el que usted señala, en otros niveles de trabajo, como el de la seguridad social, obviamente. Y sobre la seguridad social, coronel, la semana pasada se conoció que el ISPOL logró rescatar $290 millones frente a un desfalco de casi 1.000 millones. Es interesante esto. Se constituye en un hecho histórico porque en meses anteriores habíamos logrado recuperar casi $27 millones, y la semana anterior ya se emitió la disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para que el Banco Central realice el correcto registro de los bonos de deuda interna y los devuelva a sus propietarios legítimos, que es el ISPOL. Es una recuperación de $290 millones en total, de los cuales $263 millones vendrán en bonos de deuda interna con flujos hasta el 2034 y $26 millones en pago de intereses que logramos inmovilizar en el mes de julio del 2021, porque hay que recordar que esto ha sido un proceso largo. A partir del mes de julio del año 2021, en que se movilizaron esos recursos por disposición de la jueza Yanela Norix, se emprendieron una serie de acciones, al punto que en julio de este año nuestros abogados elaboraron un escrito que lo presentamos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ahí entró en una duda ese organismo de control si es que las medidas de saneamiento y corrección previstas en el artículo 10, numeral 2 de la Ley de Mercado de Valores tenían alguna similitud con las medidas sancionatorias que ya le habían impuesto al Banco Central. Y realizaron la consulta a la Procuraduría General del Estado. Ahí debo yo reconocer el apoyo, la frontalidad y lo que es el documento ajustado a derecho del señor procurador, doctor Íñigo Salvador, quien les explicaba a la Superintendencia de Compañías de los Seguros que las medidas de saneamiento y corrección no tienen nada que ver con las medidas sancionatorias, pero recomendaba que sea la Junta de Política y Regulación Financiera quien regule de mejor forma ese articulado, y así sucedió. Por eso es que la semana anterior ya se emitió esta resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ahora, estos 290 millones que se encontraban pues en algún fondo, ¿qué propósitos tenía? El origen de esto es la mal llamada Operación Swap, por la cual el ISPOL en el año 2016 perdió $327.3 millones en bonos de deuda interna. El 8 de enero del 2016 el Banco Central lo registró de manera manual, algo completamente impresentable, donde participó también la Casa de Valores Citadel, creando una supuesta operación cruzada, pero que fue una ficción, porque el ISPOL sí entregó los bonos de deuda interna, pero no recibió nada a cambio. Todo eso está recogido en la resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, basándose en los argumentos que presentó el ISPOL. Pero yo debo recalcar que esto se consiguió
gracias al apoyo y a un cúmulo de voluntades, empezando por el propio señor presidente constitucional de la República, quien en varias ocasiones nos ha recibido en el seno de Carondelet para tratar no solo este tema, sino también otras aristas de la seguridad social policial, el rol que le acabé de nombrar del Procurador General del Estado, la decisión, la valentía del superintendente de Compañías Valor y Seguros, ingeniero Marco López, para emitir esta resolución. No es cosa sencilla. Ya me pongo yo en sus zapatos y entiendo la serie de presiones que debe haber recibido de grupos políticos, de grupos económicos, para que no emita la resolución. La conjunción de voluntades también al interior de la policía, empezando por el personal en servicio pasivo que constantemente ha hecho presencia en marchas, en audiencias, en plantones, del mando institucional, porque hay que reconocer que mi comandante general Fausto Salinas y los demás señores generales han ratificado la confianza en el equipo que se encuentra trabajando en el ISPOL, pero súmele la decisión que en su momento tuvieron los denunciantes iniciales, es decir, nosotros debemos sentirnos orgullosos como ecuatorianos porque este es un claro ejemplo de que cuando existe la sinergia entre las instituciones del Estado, cuando hay voluntad, cuando hay decisión y cuando estas instituciones están dirigidas por personas decentes, en las mismas instalaciones, en los mismos escritorios, donde años atrás se realizaron estas fraguas para realizarle el atraco al ISPOL, ahí mismo se van resarciendo los daños. Bueno, si así llueve que no escampe, decimos acá en el Ecuador, ¿no es cierto? Usted ha logrado rescatar la tercera parte del desfalco. El tema es lograr los otros 600 y pico de millones. El caso de los dos compañeros recientemente fallecidos hace pocas horas. Coronel, tuvimos ahí un pequeño desfase en la comunicación. Le decía que cómo se logra recuperar los otros 600 millones, ya que usted, cifras más, cifras menos, ya tiene algo más de 300 millones de dólares en este momento. Le hemos comunicado al señor presidente de la República que 40 millones de dólares del Citibank Nueva York lo tiene unilateralmente retenidos en esa ciudad y están directamente relacionados a esta operación. Ese se constituye en el objetivo cercano. Hay 125 millones de dólares también confiscados por las autoridades norteamericanas a los activos del señor Jorge Chérez. En su momento habían 25 millones de dólares en la Fish Corporation y que la actual administración del Decevale le planteó una demanda de Discovery en la Florida y nos enteramos de que esos 25 millones de dólares el señor Chérez le indicó que eran del ISPOL, pero sin embargo semanas después la FIS le entregó al señor Chérez, así que tendrá que responder por estas negligencias. Y hay unos mensajes entre Álvarez Villamar y Rodolfo Cronfle, que en ese tiempo eran funcionarios del Decevale, que hablan de 85 millones de dólares en una cuenta de CountryServe, que es una empresa brasileña, y que se refieren a bonos de deuda externa del ISPOL, de Aseguradora del Sur y Seguro Sucre. Pero adicionalmente estamos por definir qué consorcio jurídico nos representa en el exterior y una de sus principales obligaciones será ubicar, inmovilizar y luego recuperar capitales, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier latitud donde sean hallados y que le pertenezcan al ISPOL. Yo soy optimista de que podremos recuperar entre unas 2/3 partes de lo atracado, es decir, entre 500 y 600 millones. Y lo que falta, hay dos opciones. O vamos a una demanda de indemnización ante el Citibank, la Fish Corporation, el Prishing Bank, el Deutsche Bank, todos estos agentes financieros que han participado en las operaciones irregulares del ISPOL, o los sentamos en una negociación. Lo más prudente y lo más inteligente para estas instituciones financieras, desde mi punto de vista, sería aceptar una negociación. Que toma tiempo, ¿no? O tiene sus tiempos. Claro, hay que comprender que el atraco al ISPOL se dio entre los años 2013 al 2019 y mire, solo para recuperar estos 290 millones nos ha tomado 2 años, así que hay que prepararse para por lo menos una década de líos judiciales, extrajudiciales, de negociaciones e inclusive, como nos ha garantizado el primer mandatario, el apoyo diplomático en el momento que lo amerite, porque con la justicia norteamericana no es sencillo. Hay que ir a explicar el origen de los recursos, quiénes somos los legítimos propietarios, hay que hacer presencia en las cortes norteamericanas, pero también en su momento hay que ejercer relaciones diplomáticas. Pero esa colaboración institucional que se ha dado la semana pasada no es integral, no es total. Hace algunos días, hace algunas semanas, no se llevó a cabo una importante audiencia dentro de la judicialización del caso en la ciudad de Guayaquil y fue diferida para enero. Y lamentablemente esto va de diferimiento en diferimiento y ahí es donde nos queda la duda, ¿no? Nos quedan las inquietudes sobre cómo se va a lograr llegar a dar con los responsables y sobre todo para que paguen por el desfalco cometido.
Ese es un problema del sistema de justicia ecuatoriano. Lastimosamente, desde el 2014, con la vigencia del COI, se estructuró un sistema penal y un sistema procesal penal muy benigno para los potenciales victimarios de este tipo de delitos contra la administración pública, delitos financieros, delitos graves en general. La investigación es lenta, es fofa, toma años. Imagínense que tienen una serie de recursos horizontales y verticales. Es decir, es un sistema pro-victimario y antivíctima. Compárele con el sistema de justicia norteamericano, que no es perfecto, que también tiene sus vicios, pero que en menos de un año ya tienen 2 autores confesos de haber recibido los sobornos, Luis Álvarez Villamar y John Luzuriaga. Pero es la realidad con la que nos toca afrontar. Sin embargo, hay buenos exponentes. Yo debo destacar el rol del doctor César Suárez, en su momento del doctor Víctor Albán, hoy el doctor Alex Castillo. Confiamos también en la doctora Ruida Moroso, que son dignos representantes de la Fiscalía General del Estado. Aspiramos también que existan más jueces como la señora Yanela Norix, que muy valientemente inmovilizó los recursos que le acabé de manifestar y que eso nos ha permitido evitar el desangre de los 26 millones de intereses, porque si no, estos son recursos que se hubieran ido inicialmente al Citibank y luego al señor Chérez. Entonces, claro, son casos aislados de la justicia ecuatoriana que los podemos poner como ejemplos positivos, pero tenemos en contraparte lo otro. Una audiencia diferida en 3 oportunidades del caso peculado, que en el mes de julio el abogado del señor Rafael Núquez no se presentó, la jueza Irene Pérez dispuso que se le comunique a la Defensoría Pública para que tenga el tiempo suficiente para prepararse, y a la semana anterior que vamos a la audiencia, otra vez el abogado del señor Rafael Núquez, 10 minutos después de la hora que estaba establecida, presenta un certificado médico de COVID. La jueza, para tratar de instalar la audiencia, le pide a la defensora pública que actúe, y la representante de esta institución, en una actitud impresentable, inverosímil, que merece sanción, manifiesta que le han entregado hace 1 hora el proceso y que ella no puede estar en capacidad de defenderle. Obviamente que no va a estar en capacidad de defenderle, pero qué niveles de negligencia impresentables. En julio le comunicaron a la Defensoría Pública. O sea, ahí es cuando uno se pregunta, ¿para qué está entonces esa institución? Solamente son ágiles para defender a los presuntos victimarios cuando se tratan de audiencias de flagrancia, pero en algo tan sensible, de tanta connotación social como el tema ISPOL, no tuvieron la prolijidad de asignarle con tiempo a una defensora pública para que se prepare. Resultado de esto, la jueza también muy benigna empieza a consultarle defensa por defensa qué actividades tienen en los próximos meses. Habían unos que hasta le decían, tengo viajes. La finalidad es el 9 de enero del 2023 está convocado. Y yo me pregunto, si el 9 de enero del 2023 a uno de los abogados le da una simple gripe, quedaremos para marzo del 2023. Pero váyase preparando para algo así, pues, ¿no? Pero cosas que responden a determinado plan. Y no es que uno tenga que pensar mal, pero parece que hay un plan, ¿no? Hay una planificación, hay una intención. Es una clara intención de prolongar los procesos con 2 fines muy, muy bien identificados. Mire, el primero es lograr la prescripción de los delitos, en los delitos menores, por ejemplo, en el caso de investigación de información falsa en el mercado bursátil. Y el otro, realmente están jugando con los tiempos políticos porque tienen esperanza que en un nuevo régimen les sean más fáciles los niveles de impunidad. Así de claro, Edgar, a eso le apunta. Esto es crimen organizado, político, económico, transnacional, con todas sus letras. Están esperando al 2025. A eso están apuntando, a eso apuntan, a eso tienen esperanza. ¿Y qué es del señor Chérez? ¿Qué sabe usted? Nosotros tenemos claros indicios de que él se encuentra en México. Meses atrás sabíamos inclusive su ubicación en un domicilio en el Bañario de Cancún. También personas de nuestra confianza lo habían avistado recientemente en Puerto Vallarta. Y es más, el propio señor Chérez, en varias de sus versiones, ha reconocido que está domiciliado en Ciudad de México. Por eso es que aspiramos que las autoridades policiales de ese país brinden la colaboración oportuna para que sea principalmente ubicado, luego aprehendido, y de ahí se inicie bien sea un proceso de extradición o de expulsión. Porque recuerde que está vigente la difusión roja de la Interpol, que está en 195 países plenamente difundida. ¿Y los otros implicados? Porque Chérez no actuó solo, usted sabe. Esa es otra cosa. Hay muchas personas que le identifican a Jorge Chérez como el principal gestor de esto y nosotros hemos insistido que no. Que Chérez es un títere más de otros titiriteros más poderosos, de esos poderes que todavía no aparecen en la verdad procesal. Que en la verdad histórica nosotros sí lo conocemos, pero lastimosamente la verdad procesal es la que prima. La verdad procesal es aquella que la fiscalía puede presentarle ante un juez, ante un juzgado,
con base en testimonios, en documentos, en pericias. Y claro, el señor Cherres era el que más visible imagen tenía, pero atrás vienen muchos poderes políticos, económicos y hasta criminales que lo están protegiendo. En el caso del Ecuador, de una treintena de procesados, 3 tienen arresto domiciliario y los demás, pese a que es un atraco de tal magnitud, lo que tienen es medidas sustitutivas, presentación periódica y prohibición salida del país. ¿Usted cree que con $950 millones de por medio no pueden contratar o comprarse una avioneta y aparecer en cualquier otro país en el momento que ellos estimen pertinente? A eso estamos expuestos lastimosamente en esta lucha. El señor José Serrano, ¿qué sabe usted? El señor José Serrano, de lo que yo he visto en medios públicos, está dedicado a ser medio maratonista en Miami. Está conviviendo actualmente con su tercera esposa, que es la señora María Paula Christiansen, quien en la asistencia penal internacional se estableció que recibió $327,000 del señor Jorge Cherres Miño. Más bien había que preguntarse, ¿de qué está viviendo el doctor José Ricardo Serrano Salgado? Porque él es abogado, con licencia para trabajar aquí en Ecuador. No tiene licencia para trabajar en Miami. De lo que yo sé, los exministros no tienen pensión vitalicia y él tiene hijos en 2 matrimonios anteriores. Entonces preguntémonos, ¿de qué está viviendo el exministro José Ricardo Serrano Salgado? ¿Del spa de la señora Christiansen, que fue financiado parte con los recursos del señor Cherres que provienen del ISPOL? Esas son las preguntas que hay que responderse. Bueno, estamos atentos a lo que suceda en esta recuperación de $950 millones que desde el año 2013 le fueron atracados al Instituto de Seguridad Social de la Policía, el ISPOL. Gracias, coronel, por estos minutos. Gracias por esta charla. Gracias a usted, Edgar, y permítame expresar un sincero sentido de pesar a los familiares del cabo segundo Félix Contreras y del señor Policía Nacional Rommel Chunata, quienes vilmente fueron asesinados hace pocas horas en Guayaquil, pero reiterarle que esto no nos amedrentará, que esto es parte del riesgo altísimo que tiene nuestra profesión, muchas de las veces incomprendida por la propia sociedad ecuatoriana, pero que hay jóvenes ecuatorianos que por miles se presentan para hacerse cargo de esta vocación. Así que seguiremos en la lucha y hay que confiar en nuestras autoridades.